Mucho antes de haberte conocido, yo yacía este camino. Lo tomaba siempre en la ruptura de uno u otro destino, hasta que el destino, mi voluntad tal vez, me portaran aquí, hasta aquí, bien cerca de ti. Justo antes de conocerte, justo antes de conocernos, emprendí de nuevo ese pequeño itinerario, por las que purgar mi mente, sabiduría en el entorno, y me fui adentrando, cuando si no una de tantas veces, me perdía y tomaba el que no era, pues de conocerlo no lo conocía, siquiera en parte puntos de referencia en el camino, siguiera orientación, intuición o dilo como quieras, la fortuna en el camino del que sabe que hay que llegar a algún lugar, pues hay un sinfín de sendas que por la arteria principal se ramifican, como de venas hay en el cuerpo, como la savia fluye en las hojas de los árboles y los árboles se mecen en el viento, como la conexión de tierra al cielo. El caso fue que me perdí, pero sin estar perdido, y me perseguían nubarrones que yo, ya viéndolo previsto, llevara un paraguas, de aquellos extensibles en la mochila, en las espaldas, y a falta de un decente chubasquero por la que afrontar borrascas, por las que subir trepando a esa montaña, llegar a ese destino remanso de calma, en un día que se torció en grises, o dependiendo para quién, se acabara de arreglar, puesto que la lluvia no es siempre para todos bienvenida o desdichada. Pero por lo visto y volviendo al curso de la historia, tomé el camino más largo, no largo, larguísimo, y los nubarrones me atraparon a mi paso, de ligero aplomo y confianza la mente despejada, el cuerpo tonificado, mi pensamiento en tránsito, mi corazón a un pulso con mis zancas. Continué andando a medida que ascendía. Los recodos del camino se desfiguraban a mi paso, entre la espesura de la niebla que poco a poco fue envolviéndome hasta engullirme en esa nube que optó por descender del cielo, y que yo no la hubiera llamado, o que en el cielo se quedara sin espacio, por el aforo en la tormenta de miles de gotas esperando a desprenderse como ingrávidas frescuras, y por la altitud en la que yo ahora me encontraba. Al fin tuve que abrir el paraguas y los ojos y desentelar las lentes, que de no ver nada y las piedras en el camino me pudieran hacer trastabillar. Una torcedura a esas distancias sería evidentemente nefasta, fatídica, inoportuna, pues ¿quién me sacaría de ahí sino yo mismo? La incertidumbre, la suerte, mi musa. Y no es que me sintiera realmente en apuros, pero mi instinto ya se alertara o velara a algún difunto, y era como andar entre la nada, desfiguradas formas a mi paso de los árboles y de las casas. Sí, casas. Allí arriba, en aquel lugar, como en tantos otros desperdigados por dichas montañas, hubieran casas. Volví a acordarme que no me hallaba o transcurría por un lugar inaccesible. ¿Y qué lugar fuera inaccesible para el hombre? Para la osadía o la aventura o desventura del hombre, sin descartar el respeto a la conservación o al medio ambiente, o a la espiritual de residencia, por cuanta más altura, más claridad y posibilidades de que la fe o la mitología lugareña trascendiera, y no vi a ningún duende ni a mi Dios en un espejo, ni a mi musa a desear, ya fuera terrenal o como caída desde el cielo, por las que amar como jamás hubiese amado. En aquel entonces yo no sabía por dónde transcurrían mis pasos. Sabía hacia dónde se indicaban los perfiles de mis huellas, una ida y un regreso, pero en aquel entonces yo no sabía qué pasaba, que me encontraba en esos puntos indefinidos del trayecto, en el que viniera a ser y sin por ello haber traspasado o saltado ningún muro, en el terreno de una de las casas. Si es que llegara a serlo, que más bien fuera una guarida, una reserva en el resguardo de esa loma, establecida en sus terrazas, una sutil fachada baja establecida en una de las paredes de las mismas, como si aquellas dos ventanas y su puerta, y lo sobresaliente de su porche, estructura guarnecida en hojas de parra, y los perfiles modelados de lo que eran una estructura externa. Más allá de aquella presentación, aquella estancia fuera como si penetrara como una cueva hacia el interior de aquella loma, desconociendo su profundidad. Era hermosa, sin duda, pero igualmente siniestra, envuelta entre neblinas, y yo con el paraguas, mis chirucas, y más allá de ellas, hasta las rodillas enfangadas, con un sutil cansancio, los hilillos de la lluvia descendiendo por el sinfín de surcos por la tierra, tonales de arcilla y esencia de húmeda tierra se apreciaran, mis conductos nasales se viciaran de aquella sustancia etérea, esperando a que no se adentraran mucho más en la humedad de aquella atmósfera envolvente, por las que coger una maldita pulmonía.
Así que me puse la parca, que la hubiera llevado hasta el momento, resuelta entre las asas de la bolsa y constreñida con la espalda, a la altura de los riñones. Matices aparte o descripciones a un lado de cómo llevara yo dispuestas mis prendas. Fue en aquel instante, ya de volverme a calzar la bolsa a mis espaldas y a sentirme reconfortado por el abrigo, que por una de las ventanas se encendiera una luz tenue y difuminada en veladuras por la distancia en que me encontraba yo de dicha estancia entre la bruma. Y fue cuando los vi las sutiles formas o perfiles de unas sombras dibujadas en el vidrio, a través de una celosía forjada, primero a ella y luego a él, diferenciando sus figuras y al parecer fundiéndose ambas en lo que viniera a ser una escenita romántica de amor o de aquellos que se aman. Así que me sentí dichoso admirador de dicha escena, y que me vinieran reminiscencias de nostalgia, y entre las 1000 gotas de agua se desprendieran de mis ojos unas pocas lágrimas, y que ahí plantado no me partiera un rayo, y que del mismo modo me sintiera transgresor de aquella intimidad preciada, seguramente al calor de alguna lumbre, de alguna hoguera, o que fuera tan solo su fuego interno. Así que regresé al camino y proseguí sin más, que hacia algún destino incierto y el flujo de mi constancia al ritmo, de mi resignación, de mi esperanza al sentimiento, al pensamiento. Yo ahí aún no te conocía, no te había conocido. 6 meses más tarde descubrí que aquella casa pertenecía a alguien, que había sido muy especial para un amigo. Era la tuya, bueno, de tu familia. Coincidencias que al coincidir nos pudiéramos sentir el uno para el otro. Al trascender sin ti por mi vida y circunstancias, al conocerte a ti y al haberte conocido, agradecido, afortunado por sentir, al desengaño al poco tiempo, al volver a ese lugar donde la ausencia de ti domina mis caudales, es ahí en la soledad y en el trascender o estremecer sin ti en el tiempo, por mi vida y circunstancias, que me doy cuenta que esta misma, o que en este caso yo, instaurado en ella, precursor de ella, haya dado un giro de 360 grados, por las que estar, caer, haber caído y trascender en las mismas.